Hoy toca probar un objetivo al que le tenía muchísimas ganas, el Sony 16-35 GM versión 2. Y para probarlo me he venido hasta el Arroyo de la Angostura, un sitio precioso y clásico para los fotógrafos de paisaje de la zona centro, que está en la Sierra de Guadarrama, entre Cotos y Rascafría, aprovechando que está todo cubierto de nieve, porque ayer por la tarde-noche nevó, hoy daban despejado, así que no iba a correr el riesgo de quedarme tirado con el coche en cualquier lado. Y lo malo es que hace mucho frío. Yo creo que ahora estaremos algún grado bajo cero. Y bueno, por suerte aquí en el bosque resguardados, no corre mucho viento. Y bueno, con ropa térmica y tal se puede aguantar. Pero como digo, pues el día está muy bonito. He llegado aquí sobre las 5 más o menos para poder hacer algunas fotografías nocturnas. He estado ya haciendo esas fotos, aprovechando pues eso, la nieve, las huellas que había en los caminos. Y como veis detrás, pues ya está amaneciendo, así que vamos a bajar al río para empezar a hacer fotos del agua, que claro, lleva unos días lloviendo por aquí y baja con muchísima fuerza. Yo creo que se podrá oír seguro de fondo en la grabación. Así que nada, vamos a esperar a que termine de amanecer, haya un poquito más de luz y bajar con seguridad al río, porque claro, de noche en esa zona complicado estar. Y entre un encuadre y otro en el río, aprovecho para hablar ahora porque ahí en el río es imposible con la de fuerza que baja el agua, para contarte que tenía muchas ganas de probar este 1635 porque es la versión actualizada, la versión 2 del que vengo utilizando yo desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que empecé con Sony. Y es un objetivo que me encanta porque es muy versátil. Esa focal de 16-35 es muy interesante para fotografía de paisaje con ese angular más extremo de 16 milímetros, muy utilizado, lo he utilizado muchísimas veces. Y luego tiene pues dentro de ese rango focales tan interesantes como 24 milímetros, 35 milímetros, que tanto para paisaje diurno como para fotografía nocturna son también bastante útiles. Y he de reconocer que son focales que cada vez voy utilizando más, así que nada, genial que tenga esta versión 2 ese rango de 16 a 35 milímetros, porque digo que son focales muy interesantes. El problema que tenía con la versión 1, o la pega que le veo yo, al final, pues para hacer fotografía nocturna llevo varios cuerpos, tengo que llevar varios objetivos, tracker, trípodes, y la versión 1 es un objetivo que es bastante voluminoso, también pesa bastante, y claro, eso complica un poquito meter todo en la mochila, luego también llevarla durante una ruta larga. Si es cortita pues no hay ningún problema, pero si no, pues al final cualquier gramo que puedes ahorrar viene siempre muy bien. Y en esta versión han reducido la altura bastante y también un poquito el peso. Y si mantiene la nitidez y la calidad en general que tiene la versión 1, pues estoy seguro que va a ser un objetivo muy bueno, como no puede ser de otra forma,
porque estamos hablando de un objetivo que es GM, de la gama G Master, que son los objetivos en los que pues invierten mucha más tecnología. También es verdad que son más caros, pero bueno, pues al final es el precio que hay que pagar para tener un objetivo que sabemos que va a ser muy bueno tanto en el centro como en las esquinas, como una focal más angular o otra un poquito más media. Y tengo que agradecer a Fotografiarte que me haya prestado este objetivo, que ha hecho todo lo posible para que pueda utilizar este objetivo durante el tiempo suficiente como para tener una opinión bastante formada y que no sea pues una prueba de 3 días o incluso una semana, así que es algo de agradecer. Y en cualquier caso, estamos en unas fechas ahora en las que hay cielos nublados, por lo que encontrar un momento, un huequecillo por la noche en el que hay una noche despejada, ha costado bastante, así que hoy he tenido que arriesgarme a pasar frío, porque estoy pasando bastante frío, pero bueno, ya veis que el paisaje es espectacular, así que merece la pena encontrarse con esto. Y como decía, me ha costado pasar frío para poder hacer las fotografías de las pruebas de estrellas, de aberraciones ópticas en las esquinas, a diferentes focales, que veremos luego más adelante. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a Fotografiarte por prestarme este objetivo. Y como siempre, las opiniones en este vídeo son totalmente sinceras. Nadie me ha dicho que deba callarme lo que no me guste o que deba decir tal o cual cosa. Así que, como decía, opinión totalmente sincera y sin ningún condicionante. Me he parado aquí hace rato por encontrar otro sitio chulo. No me quiero acercar tampoco al río porque el río sería bestial. Así que voy a acercarme y voy a hacer algunas otras fotos para seguir probando este 1635 GM versión 2. Bueno, pues después de un buen rato dando vueltas por aquí, buscando diferentes encuadres, no está siendo nada fácil porque hay tanta agua que sale por todos lados. He estado mirando sitios donde había estado ya antes, otros años que había menos agua, y la diferencia de caudal es abismal. Y eso hace que sea complicado componer porque pues el agua se va por todos lados, demasiados elementos, y bueno, yo creo que han salido cosas interesantes, pero por lo menos, que es para lo que veníamos hoy, para divertirnos y para probar también el Sony 1635 GM versión 2. Así que vamos ya de vuelta para casa a ver esas fotografías y comprobar tanto la nitidez como las aberraciones ópticas en las estrellas.
Pero antes de ir a ver esas fotos y una de ellas recuperados del frío de aquella mañana, déjame que te cuente un poquito por encima las especificaciones de este 1635 GM versión 2 de Sony. Uno de los cambios más importantes que han hecho en este objetivo respecto a la versión anterior es la reducción de peso, y es que han bajado un 20% el peso, pasando de los 680 gramos que pesaba la versión 1 a los 550 gramos que pesa esta nueva versión. Además, lo han hecho también ligeramente más pequeño que la versión anterior, se queda ahora en 111 milímetros, 10 milímetros menos que lo que medía la versión anterior. Y con esos cambios, Sony dice que el 1635, la versión 2, es el objetivo zoom en ese rango focal y con un diafragma de apertura máxima 2,8, más pequeño y más ligero de todos los disponibles para la montura E de Sony, con autoenfoque para full frame. Otro cambio también respecto a la versión anterior es que el parasol, que es el nuevo, es el que tengo aquí en esta mano, es ligeramente más pequeño que el anterior, por lo que aún da más sensación de ser un objetivo muy compacto y además ocupa menos espacio en nuestra mochila. Algo que no ha cambiado prácticamente respecto a la versión anterior es el diámetro exterior del objetivo, y se mantiene de hecho el diámetro de los filtros en 82 milímetros, y aprovechando que tengo ya ahí esa imagen, también una cosa que se ha modificado es la distancia mínima de enfoque, que se queda ahora en 22 centímetros. Y tiene también algo habitual ya en los objetivos más nuevos, esta rosca para cambiar el diafragma sin tener que tocar ningún dial de la cámara, o por supuesto dejarlo en la posición A para controlarlo desde la cámara. Obviamente también tiene la opción de girar con clics, o con esta pestañita de aquí podemos pasarlo a silencioso, que es muy útil para vídeo, y poder trabajar con diferentes diafragmas sin que se oiga ese sonido y que la cámara tampoco se mueva. Y una cosa muy interesante es que estando con el interruptor en modo silencioso, de tal forma que no haya ningún clic entre diafragma y otro diafragma, hay un tope al llegar a F22 para evitar que pasemos a esa posición y lo manejemos con la cámara, con el problema que eso podría tener durante la grabación del vídeo. De tal forma que nunca, sin querer, nos pasemos a esa posición de control con la cámara. Ese paso de diafragma a control con la cámara tiene ese saltito, pero tiene aquí un interruptor, aquí, que si lo subimos, pues el anillo no lo podemos sacar ya de esa posición, o si lo bajo de nuevo y paso al control manual y de nuevo subo el interruptor, puedo controlar el diafragma con el objetivo, pero no pasar a esa posición A. Es decir, evita que nos confundamos y sin querer pasamos de control de diafragma con el anillo a control de diafragma con la cámara. La parte mala de este interruptor para el control silencioso o con clic del anillo del diafragma y para el bloqueo del anillo de diafragma es que están muy cerca del cuerpo de la propia cámara, por lo que si utilizas un anillo giratorio, ese anillo giratorio va a ocultar estos dos botones. A priori no es ningún problema, porque si trabajas en fotografía no vas a necesitar pasar nunca al modo silencioso del anillo diafragma, e incluso que lo que yo haría sería ponerlo en el modo A, bloquear con el botón ese que hemos visto de Iris Lock y controlar siempre el diafragma con la cámara, por lo que esos dos botones en mi caso no lo utilizaría nunca. Luego además también tiene dos botones de función que podemos asignar con la cámara para poder utilizarlos y presionarlos tanto si estamos trabajando con orientación vertical como horizontal de la cámara. Yo he estado probando por los menús de configuración y únicamente aparece una función que se asigna a los dos botones de forma dependiente, es decir, y si no me he equivocado al navegar por los menús, no puedes asignar diferentes funciones a ambos botones. Y vamos a ver ahora en el ordenador cómo rinde este objetivo, a priori con una calidad excepcional, tanto en nitidez como viñeteo, Sunstar o aberraciones ópticas en las estrellas, entre otros. Y tenemos ya aquí diferentes fotografías hechas a 16 milímetros, en este caso la focal más angular, y vamos a empezar por el diafragma de f2.8. Y si hacemos zoom en el centro, vemos que tiene una nitidez excepcional, y que si nos bajamos a las esquinas, por ejemplo hasta aquí abajo, pues la nitidez ha bajado un poco, cosa que es habitual y es obvio, pero aún así se mantiene muy bien. Y lo mismo ocurre si nos vamos a cualquier otra de las esquinas. En este caso no he hecho ninguna corrección de detalle, ni siquiera de los básicos de contraste o iluminaciones. La única es
la activación de la corrección del perfil. Y voy a dejar aquí a la izquierda esta fotografía a f2.8, vamos a hacer zoom en el centro y vamos a analizar con la fotografía a la derecha cómo va cambiando esa nitidez en el centro. Y vemos, si nos colocamos en la misma posición, que la nitidez al cerrar en un tercio de paso, el diafragma a 3.2 se mantiene prácticamente igual, 3.5 se mantiene igual, 4.0 se mantiene igual, 4.5 sigue manteniéndose en ese nivel, 5.0, 5.6, 8.0, F11 y F16. Es decir, la nitidez que tiene este objetivo, que es muy buena en el centro, además la consigue ya empezando en F2.8, que es algo increíble para los que practicamos fotografía nocturna, que vamos a utilizar muchas veces ese diafragma. ¿Y qué ocurre con las esquinas? Bueno, pues vamos a esta esquina de abajo a la derecha, por ejemplo, y de nuevo vamos a ir comparando lo que ocurre en el resto de diafragmas. Aquí estamos a 3.2, la nitidez se mantiene igual de bien que en la fotografía a f2.8, 3.5 no hay cambios, 4.0 no hay cambios, vamos ya directamente a 5.6, que sería esta fotografía, no hay cambios, 8.0, F11 y F16 que tenemos aquí. Igual que ocurre también con el centro, la nitidez que tiene este objetivo, que es muy buena también en las esquinas, obviamente no tan buena como en el centro, sobre todo si estamos trabajando con esos 16 milímetros, pero bueno, aun con todo es muy buena para ser las esquinas. Bueno, pues como decía, ese nivel de nitidez que nos da el objetivo lo consigue también a f2.8. Y nos vamos ahora a la otra focal más extrema, esos 35 milímetros, y vamos a hacer la misma prueba. F2.8, empezamos con esta fotografía, una nitidez muy buena en el centro de la imagen, y si nos vamos a la esquina, también una nitidez bastante buena. Algo menor que en el centro, aquí la diferencia no es tanta como al utilizar los 16 milímetros de focal, sí que baja un poquito, pero aún así es muy buena. Y como hacíamos antes, vamos a dejar a la izquierda esta fotografía de f2.8 y vamos a ir viendo cómo cambia primero en el centro el resto de diafragmas, y estamos aquí con 3.2, no hay ningún cambio, 3.5, 4.0 se mantiene igual, vamos ya directamente a 5.6, no hay ningún cambio en la nitidez, F8, F11 y F16. Es decir, igual que ocurría antes, la nitidez que obtenemos ya trabajando con ese f2.8 en el centro es la máxima que nos va a dar el objetivo, que además es muy buena. Y nos vamos ahora a las esquinas, de nuevo esquina inferior derecha, y voy a colocar a la derecha la fotografía a f3.2 para ir comparando y ver la evolución. 3.2, 3.5 sin cambio, 4.0, de nuevo me voy ya a 5.6, F8.0, F11 y F16. Igual que ocurría también en el centro, y como ocurría tanto en el centro como en las esquinas a 16 milímetros, que a 35 milímetros la nitidez que nos da el objetivo ya en las esquinas es muy buena y nos da además el máximo de su rendimiento ya a la apertura más amplia. Al final queda demostrado que estos objetivos de la gama GM de Sony es la gama que nos da la máxima calidad posible, y vemos cómo responde bien trabajando en ambos extremos de focal, 16 milímetros, 35 milímetros, tanto en el centro como en las esquinas, que ya a f2.8, la apertura más amplia que tiene, nos da ya su máxima nitidez. Turno ahora de analizar el Sunstar, ese efecto estrella que podemos dar a las luces de farolas, del sol, clásico también de amaneceres y atardeceres, cuando colocamos el sol cerca de algún obstáculo que nos va a dar ese efecto estrella si vamos cerrando el diafragma. Aquí estamos viendo una fotografía a f2.8 y vemos cómo ese efecto no aparece, ni siquiera se intuye. F4.0 se empieza a notar ya algún rayo, pero aún así no es suficiente para que tenga el cuerpo característico y el cuerpo que buscamos de ese efecto estrella. A F5.6 ya sí que se ven
esos rayos mucho más marcados, aunque yo creo que es a f8.0 donde vemos ya ese efecto totalmente creado. Y si cerramos a f11 ya aquí aparece con muchísimo más detalle. Es decir, y por resumir, f5.6 se empieza a intuir un poquito, f8.0 aquí ya está mucho más claramente definido y yo creo que es en f11 donde se consigue ya ese efecto totalmente perfecto. Y si analizamos ahora cómo se comporta el objetivo trabajando con fuertes luces, con iluminaciones muy intensas a contraluz, vamos a irnos al diafragma de f16, donde vemos aquí esos efectos que crea el contraluz, tanto este círculo de aquí como estas partes que vemos en esta diagonal hasta la esquina inferior izquierda, que tendríamos esto. Esos defectos van desapareciendo al abrir el diafragma, aunque es verdad que pues aquí se intuye esa forma, este circulito que tenemos aquí en la zona central izquierda, y así es como se vería a f8.0. Este sigue siendo bastante molesto, aunque bueno, es una línea y podría ser fácilmente corregible luego en el revelado y en el procesado, y este círculo que tenemos en la parte central izquierda prácticamente ha desaparecido. Presenta problemas a contraluz, problemas que no son desde luego nada extraños, son habituales en fotografía de paisaje trabajando a contraluz, pero bueno, ya digo que no son tampoco muchos y creo que son fácilmente corregibles. Y turno ahora de analizar el viñeteo de este objetivo, esa pérdida de luz que tenemos en las esquinas, que por ejemplo estamos viendo aquí a f8.0, al activar o desactivar la corrección del perfil de Lightroom, bueno, pues aparece ese viñeteo, pero no es muy acusado. Pero si nos vamos a f2.8 y quito esa corrección del perfil, vemos como aquí sí que se nota mucho en las esquinas esa pérdida de luz que puede captar el objetivo, siendo bastante oscuro. Esto en fotografía de paisaje diurno no es un problema porque disparamos a diafragmas más cerrados, como por ejemplo ese f8.0, donde hemos visto que tampoco pierde mucha luz, y en cualquier caso no es ningún problema recuperar ese poquito que pierde con la corrección del perfil. Pero sí que es verdad que en fotografía nocturna, donde estamos con muy poca luz, que cualquier luz que perdamos va a ser importante, y que luego obviamente al activar esta corrección del perfil en Lightroom lo que va a hacer es que aparezca algo más de ruido visible en esas esquinas. Y esas pruebas eran a 16 mm, esa focal más angular, donde es más habitual que se presenten esos problemas de viñeteo. Pero si nos vamos a 24 mm, f2.8 y desactivo esa corrección del perfil, vemos como el viñeteo que tiene en esa focal, aun con la apertura más amplia, tampoco es un problema. Y si nos vamos ahora a 35 mm, f2.8 y desactivo la corrección del perfil, de nuevo ese viñeteo no es para nada acusado. Entonces, en resumen, existe viñeteo, sobre todo trabajando a 16 mm y f2.8. Ahí sí que hay una diferencia notable de luz que perdemos en las esquinas trabajando con esos parámetros. Y nos vamos a eso que tanto nos preocupa a los fotógrafos nocturnos, a las aberraciones ópticas en las estrellas, y vamos a empezar con el 16 mm a f2.8. Vamos al centro, estrellas totalmente puntuales, y si hacemos un zoom del 100% en esta esquina, vemos que aquí hay una estrella que es bastante brillante y tiene un pequeñísimo efecto coma. Es tan pequeño que no sé si se podrá llegar a ver en el vídeo, pero vamos, desde luego es algo por lo que en absoluto habría que preocuparse. Si cerramos un poquito la focal y nos vamos a 24 mm también a f2.8, perfecto en el centro, y de nuevo en esa zona de arriba a la izquierda vemos como aquí ese efecto coma ha desaparecido y tenemos las estrellas perfectas con un poquito menos de nitidez, como veíamos también en las pruebas anteriores, habitual en las esquinas, pero desde luego no tenemos ningún efecto coma. Y si seguimos cerrando la focal y llegamos hasta el otro extremo, 35 mm a f2.8, vemos de nuevo que perfecto en el centro, y en la misma esquina que antes vemos como existe de nuevo un pequeño efecto coma, pero también muy ligero, y que vamos, yo creo que pasa prácticamente desapercibido. Así que hemos visto que este objetivo se comporta muy bien con las aberraciones ópticas en las estrellas, tanto a 16 como 24 o 35 milímetros. Y en resumen, antes de terminar este vídeo, voy a hablar de los pros y de los contras que tiene para mí este objetivo, y voy a empezar por las contras. Y para mí, de todo lo que hemos visto de calidad óptica de este objetivo, una contra sería ese viñeteo a 16 mm y f2.8, que por ejemplo para fotografía nocturna esa pérdida de luz
puede ser algo determinante en nuestras fotografías y hacer que aparezca más ruido del necesario. Otra contra que tiene, aunque es verdad que es una contra que es esperada, es el precio. Pero claro, estamos hablando de un objetivo que acaban de sacar a la venta, un objetivo de la gama GM, que es la más alta que tiene Sony, un objetivo que, como hemos visto, da un rendimiento bestial ya desde 16 mm f2.8, ese gran angular que es donde siempre suele haber más problemas. Pues ahí ya la nitidez tanto en el centro como en las esquinas es muy buena, no tenemos aberraciones ópticas, así que esa calidad es algo que al final tenemos que pagar. Y vamos ya con los pros, o por lo menos lo que a mí me parece más favorable de este objetivo, y empezamos por el rango focal. Esos 16-35 que yo creo que son unas focales, un rango muy interesante, tanto en fotografía diurna como en fotografía nocturna, porque hay otros objetivos que también empiezan en 16 mm pero no terminan en esos 35, que yo reconozco que muchas veces echo de menos tanto en fotografía diurna como en fotografía nocturna. Su tamaño y su peso están bastante bien, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un objetivo que es gran angular, zoom, con la calidad que nos da, y además con una apertura máxima de 2,8, que son siempre características que van a hacer que el tamaño y el peso sean más elevados de lo normal. La nitidez, como ya hemos visto, es muy buena, tanto en el centro como en las esquinas, y lo mejor de todo es que ese rendimiento, esa calidad máxima, la conseguimos ya en el diafragma de f2.8, en esa apertura máxima, que quizá para fotografía de paisaje diurno pues no es un problema porque utilizamos diafragmas más cerrados, donde ahí ya los objetivos habitualmente trabajan mucho mejor, pero en fotografía nocturna es imprescindible que a ese f2.8, a esa apertura máxima, tengamos ya la máxima nitidez, el mejor rendimiento del objetivo. Y como conclusión os voy a dar mi punto de vista de lo que haría si estuviera buscando un objetivo gran angular para montura de Sony y tuviera este en el punto de mira. Yo tengo la versión 1, pero voy a hacer como si no existiera, que imagino que será el caso de la mayoría de vosotros. Obviamente esto depende muchísimo del presupuesto que tenga cada uno, y hay objetivos, es verdad, de otras marcas que tienen un precio más bajo, que rinden muy bien tanto a nivel de nitidez como a nivel de aberraciones ópticas, pero creo que hay que poner en la balanza, hay que tener en cuenta el uso que le vamos a dar a este objetivo. Si no fuera una focal que voy a utilizar mucho, como por ejemplo en mi caso un 50 mm, un 85 mm, no iría a por un objetivo tan top y sacrificaría algo la calidad del objetivo a cambio de tener un precio algo más asequible. Pero si, como es mi caso, vas a hacer el 90% de las fotos en focales comprendidas en ese rango de 16-35 mm y además muchas de ellas a f2.8, muy habitual si vas a hacer fotografía nocturna, que es una apertura donde el resto de objetivos suelen flojear, que es lo más habitual, entonces yo sí que creo que es un objetivo a tener en cuenta porque lo vas a amortizar rápidamente. Ya está aquí esta review del nuevo Sony 16-35 GM versión 2, que espero que te haya ayudado si estás pensando en comprar este objetivo.